¿A cuántos ya les pasó que ustedes están en una prédica? Estás escuchando lo que el predicador está hablando, estás entendiendo todo lo que la persona está hablando, pero Dios está hablando algo completamente diferente a ti, personal. ¿Ya pasó eso con ustedes? Y pasó eso conmigo la semana pasada. Mientras el Justin predicaba, yo ahí estaba con él, muy buena la prédica, pero Dios me comenzó a hablar cosas y yo comencé a notar esas cosas. Todo lo que el Justin hablaba y lo que Dios me hablaba, yo iba anotando en mi celular. Y quiero aquí ya de antemano pedir perdón a las madres, porque hoy yo no voy a hablar sobre la madre que ora. Hoy yo no voy a dar 6 puntos de una madre. Hoy yo no voy a hablar sobre eso. Y tal vez lo que voy a conversar con ustedes hoy va a hacerles pensar que nunca más quiero volver a esa iglesia en un día de la madre. Entonces, de antemano les pido perdón a las madres. Yo les amo. Ya hablé con mi madre el día de hoy. Y yo les amo porque yo sé que cargan algo increíble, y sin ustedes nosotros no estaríamos acá, básicamente. Entonces, vamos a dar un fuerte aplauso más a las madres para que estoy suavizando para entrar con la prédica, ¿está bien? Ok, deja tu Biblia abierta en 2 Samuel 11, versículo 1. 2 Samuel 11, 1. Lo que quiero conversar con ustedes es un tema que el Señor Dios ha puesto en mi corazón, y que yo he escuchado del Señor Dios en los últimos meses, no solo días, meses, y es algo que con María Ángel hemos sentido, hemos buscado de Dios para ese tiempo como iglesia. Y no es solo la iglesia Zion, es la iglesia de Cristo. Y yo creo que eso es un mensaje que no se queda aquí, que bueno que está grabado, que no se queda solo para esa casa. Pero suerte de ustedes, afortunados que está para escuchar hoy. Nosotros vamos a escuchar después. Pero yo lo que quiero conversar con ustedes es el tema. Si estás anotando, anota. Si no estás anotando, anota. Es del palacio a la guerra. Anoten eso, por favor. Y vamos a leer 2 Samuel 11, versículo 1. Que yo entiendo que nosotros estamos en un movimiento que debemos salir del palacio para ir a la guerra. Y ya les voy a explicar eso, qué significa en un momento. La Biblia dice en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Ahora, el texto es bien claro cuando dice que los reyes salían a la guerra. Era muy común, y en esas películas que vemos también, es muy común que el ejército no esté desacompañado de su rey. El rey siempre va adelante en una guerra. Ahora, David, él decide enviar su ejército y quedar en el palacio. Pero algo que me llama la atención es que David era un rey guerrero y victorioso. David, y aquí cuando yo menciono David, comience a pensar iglesia. Ayúdame con esa imagen, ¿ok? David era un rey guerrero y victorioso. Si vuelves 3 capítulos al capítulo 8, la Biblia va a hablar de las victorias de David. Que David entraba en una ciudad y conquistaba ese territorio. David entraba en esa ciudad, luchaba, derrotaba el ejército enemigo, hasta cortaba la cabeza del rey y decía: aquí ahora es territorio de Israel, eso aquí es tierra nuestra. Y David, algo que me llama la atención es que David no siempre fue un guerrero. David tuvo una transición de pastor a guerrero. Ustedes se van a acordar, David estaba en el campo cuidando de las ovejas de su padre, y Samuel ahora es enviado por Dios para ungir al próximo rey de Israel, que sería David en ese caso. Ahora llega Samuel a la casa de David, y está ahí todos los hijos, todos los hermanos,
Y ahora de Isaí, me estaba intentando recordar el nombre en español porque estaba pensando en portugués. Llega Samuel a la casa de Isaí y recuerda y ve ahora todos los hijos de David, de Isaí. Y todos son bien bonitos, bien fuertes, altos, bellos. Y Samuel comienza a decir: ese es. Dios dice: no es. Este no es. Pasa 7. Y había un otro que estaba en el campo. Y Samuel le manda a traer. Ahora Samuel le unge a David como rey. Pero ¿cuándo fue que David tomó la posición de rey? Yo le voy a decir una cosa: la posición que David tomó de rey no fue cuando Saúl salió del reinado, no fue cuando Saúl murió. La posición, cuando David toma la posición de rey, es cuando David va a la batalla, a dar comida a sus hermanos, y nadie quiere pelear a Goliat. Y Saúl, que el rey de Israel en ese momento, debería haber estado en la batalla y decir: yo voy a pelear. Pero ¿en dónde estaba Saúl? En la carpa. Saúl estaba escondido como rey. David dice: aquí entro yo. Se posiciona en el lugar que el rey debería haberse posicionado y dice: yo voy a pelear. Y David ahora comienza a posicionarse como rey de Israel. ¿Tiene sentido? Entonces ese fue el momento que David asume, entre comillas, el trono de Israel. Y David a partir de ahí comienza a pelear con el ejército, porque ahí comienzan a cantar. No sé si ustedes se acuerdan que las mujeres comienzan a cantar: Saúl mató 1000, David mató 10,000. Y eso comienza a encender la ira a Saúl. Detalle: Saúl no fue escogido por Dios para ser rey. Saúl fue escogido democráticamente para ser rey. Saúl fue puesto por el pueblo allá. ¿Y por qué? Porque Saúl, la Biblia dice que era el más bonito, el más fuerte y el más alto. El más bonito, el más fuerte y el más alto. Pero el más bonito, el más fuerte y el más alto no pudo tomar su lugar de rey para pelear. Y tocó venir un chiquito, ungido por la presencia de Dios, que no era guerrero, para luchar. Voy a llegar en algún lugar con eso. La Biblia dice que David ahora asume el trono. Según Samuel capítulo 2, David asume el trono y comienza sus conquistas. David fue un conquistador. Escucha, David no fue un construidor, David fue un conquistador. Construidor fue su hijo Salomón. Porque cuando David quiso construir la presencia de Dios, el templo, Dios dice: no, tus manos están muy sucias de sangre, tu hijo va a construir. Ahora, ¿quién sabe? Nosotros, en lugar de ser una generación de Salomón, somos la generación de David, que en lugar de construir, primero tenemos que conquistar. Entonces David aquí llega ese tema, a ese texto, y David ahora era el rey de Israel que decide no ir a la batalla. David ya había conquistado mucho, y yo me imagino, aquí voy a hacer una conjetura, ¿ok? No está escrito así en la Biblia, pero voy a hacer una conjetura. La conjetura es la siguiente: yo imagino que David, por haber tenido tantas batallas, haber ganado tantas luchas, haber conquistado tantos territorios, dice: me voy a dar un break, voy a quedarme aquí tranquilito. ¿Sabes cuando las personas están así? Ay, yo necesito un break. Es muy milenio eso, ¿no? Necesito un break. Estoy muy cansado. Yo me imagino que tal vez mi suposición es David: ay, voy a dar un break. Ya peleé mucho, ahora dale a ustedes a pelear. Y aquí quiero traer una lección para nosotros en esa coyuntura. Muchas veces nosotros, por haber conquistado tantas cosas, por haber vivido tanto tiempo con Jesús en el Evangelio, sentimos la necesidad de dar un break. No vas a tener break hasta que Jesús regrese. Haz tu paz con eso. Pero a lo que voy es, porque muchas veces vemos la iglesia llena,
Porque muchas veces ya vemos la presencia de Dios manifestándose, porque muchas veces vemos sanidad, vemos tantas cosas lindas que Dios está haciendo acá. Nosotros enviamos otros a la guerra y nos quedamos en nuestro palacio. Tal vez esas 4 paredes aquí son nuestro palacio. Tal vez. No estoy diciendo que no podemos tener un local de culto, de estar juntos. No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que muchas veces entramos en este lugar de comodidad de las 4 paredes y es nuestro palacio, y nos olvidamos que hay una guerra, que hay territorios que necesitan ser conquistados por la iglesia. Feliz Día de la Madre. Ahora les quiero dar, yo tengo 9 puntos hoy por si acaso, solo estoy comenzando. Yo quiero decir o dar características de cosas que suceden cuando estamos en el palacio. Y yo quiero usar la vida de David como ejemplo. Y cuando nosotros como iglesia nos quedamos en ese lugar, simplemente acá. No estoy diciendo que no podemos estar en el palacio, porque se acuerdan, David ganaba y volvía al palacio. Él ganaba y volvía al palacio. Pero David en ese momento estaba en el lugar equivocado. Él no tenía que estar en el palacio, tenía que estar en la guerra. Entonces, cuando estamos en el palacio, estamos cómodos mientras otros pelean por nosotros. Algo que yo comencé a entender a partir de la vida de David es que David se queda en su comodidad, se queda en su lugar cómodo, mientras otros están peleando su batalla. Y muchas veces nosotros como iglesia delegamos la responsabilidad a que otros peleen nuestras batallas. Las batallas no son de ellos, son nuestras. Ya les voy a decir en un ratito qué batallas son nuestras. Pero ahora, es muy fácil, o es mucho más fácil, poner la culpa y responsabilizar a los otros cuando nosotros no estamos peleando en el lugar que deberíamos estar, a que salir y tomar un paso de riesgo y decir: yo voy a pelear esa batalla. Es mucho más fácil poner la culpa a que asumir la culpa. No delegues tus batallas. Les quiero decir algo. Yo no voy a exponer a nadie aquí, no voy a decir, voy a pedir que alcen la mano, nada. Pero ¿cuántos aquí, guarda eso en ti, en tu corazón, cuántos aquí pagan el precio en oración y ayuno por esa nación? No levantes sus manos. ¿Sabes qué está sucediendo? Estamos delegando a otros cosas que son nuestras. Primero conquistamos en el espíritu, para después en lo terreno, en lo físico. El problema es que hacemos todas las luchas humanas y no entendemos que hay un principio espiritual por detrás de cada batalla. Ya voy a entrar en un lugar que ustedes van a entender. Pero ahora, nosotros siempre pensamos que alguien más va a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sabes cómo delegamos? Cuando la sociedad está decidiendo sobre una ley de aborto, estamos delegando nosotros. Ahí se aprueba una ley de aborto. El gobierno es corrupto, pues. El gobierno está mal. ¿Sabes por qué están aprobando algo? Porque nosotros no asumimos nuestra responsabilidad antes. Delegamos la responsabilidad a ellos. Por favor. Ahí ahora quieren aprobar la ley de la marihuana. ¿La culpa va a ser de quién? De ellos. Voy a decir una cosa: el diablo solo tiene lugar en donde la iglesia dejó de ocupar. Si nosotros no ocupamos, algo más va a ocupar.
Y yo no estoy diciendo aquí de una teología de dominio, una teología de control. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que la iglesia fue hecha para no estar en su palacio, y sino que estar conquistando territorios afuera. Ahí nosotros hacemos oraciones reactivas. Dios, que esta ley del aborto no pase. No está nada mal orar así. Y de hecho, ora, por favor. Ora. Pero ahora, ¿y si nosotros pensáramos que en lugar de estar acá todos los domingos, y qué bueno que estamos aquí, de lunes a sábado, estuviéramos haciendo algo que impacte, que sea de guerra afuera? Las madres van a salir odiándome aquí hoy. Por delegar las peleas, nosotros no tenemos historia, testimonio y victorias para contar. Escucha, ¿cuántos de ustedes ya escucharon personas que vienen a decir: ay, pero hace 30 años la iglesia era tan linda, cantábamos, bailábamos, hacíamos todo tipo de cosas? ¿Cuál es el testimonio de ahora? Quien vive de pasado es museo. Si la iglesia no está en movimiento, es un monumento. Pero quedamos idolatrando los monumentos del pasado, en lugar de tomar responsabilidad para generar nuestros testimonios de aquí hacia adelante, para que en 30 años la gente esté hablando de lo que está sucediendo aquí el día de hoy. Yo no quiero ser parte de una generación cómoda. Y quien camina cerca mío sabe que yo no soy nada cómodo y que yo incomodo a todos. Y voy a seguir incomodando. Porque tu lugar de comodidad es tu lugar de mayor fragilidad, vulnerabilidad. Tienes que estar cómodo en estar incómodo por la presencia de Dios. ¿Cuál es el próximo ayuno que yo voy a hacer? ¿Ya te preguntaste eso? Ay, ya se viene ayuno. No, deja de comer, no. Por favor, no, pastor, no me digas eso. ¿Cuál es? Debería partir de ti, no de mí. Ay. Creo que el domingo que viene no viene nadie para la serie. Sigue conmigo acá. Cosas suceden en contra de la voluntad de Dios, simplemente porque estamos en el palacio y no en la guerra. Mediten eso un poco. 2. Estamos abriendo puerta al pecado. Estar en el palacio no es el pecado. Escucha, estar en el palacio no es el pecado. El pecado es estar en el lugar equivocado. David en ese momento no debería estar en el palacio, debería estar en la guerra. El pecado, ¿cuántos aquí? Yo hago un mea culpa, ¿ya? ¿Cuántos aquí ya pecaron simplemente por estar en el lugar equivocado? Si 100% no levanta mano, están todos mintiendo, están todos pecando, pide perdón ahorita. Simplemente por estar en el ambiente equivocado, pecamos. Muchas veces, ¿no? David aquí, ojo, el pecado no fue estar ahí, pero estar en el palacio le abre la oportunidad que todos los hombres estén en la batalla. Las mujeres están por ahí, y David ve en la terraza desde su palacio, él ve una mujer bañándose desnuda, y le dice: ¿quién es esa mujer? Tráela acá. Acaba de pecar. ¿Y cuántas veces en nuestro palacio llamado iglesia hemos cometido pecados simplemente porque Dios está diciendo: sal, estamos acá? Pecados de control, de dominio, corrupción financiera. Ay, yo creo que me va a cuchillar el día de hoy. ¿Cuántas veces simplemente por construir palacios para permanecer caemos en pecado? Mi llamado aquí no es condenación, para nada,
Porque yo creo que la iglesia es la luz del mundo. Yo creo que la iglesia es la esperanza del mundo. Yo sí creo en eso. Pero ahora es necesario que nos levantemos. ¿Tiene sentido lo que digo? Mira a la persona que está al lado y dile: tiene sentido. Tiene sentido. No es sobre la comodidad, es sobre las brechas que abre estar en comodidad. 3. En el palacio estamos supuestamente protegidos. Supuestamente. Escucha algo. La protección no viene en la comodidad. La protección viene en el lugar del llamado. Y David sabía de eso. Daniel, ¿cómo David sabía de eso? 1 Samuel 17:37. Que David dice: Saúl, yo voy a luchar. Y Saúl le dice: pero tú eres chiquitito, ¿qué vas a hacer ahí? Él dijo: no, el Señor Dios que me ha librado del oso y del león, este mismo Señor Dios me va a entregar a ese gigante filisteo en mis manos. David sabía que estaría mucho más seguro luchando, porque está con Dios en el lugar del llamado, luchando en contra del filisteo, que estar escondido en una carpa. A veces pensamos que nos estamos protegiendo, pero la verdad nos estamos haciendo daño. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál era el lugar más seguro en la tempestad que Jesús caminó sobre? ¿El barco o el mar? El mar. Pedro estaba más protegido en la tempestad caminando sobre el agua que los discípulos que se quedaron en el barco. A veces nosotros pensamos que estamos protegidos aquí adentro. Te voy a decir una cosa: si aquí hay protección de paredes, también del Espíritu Santo. Afuera hay ángeles, Espíritu Santo con nosotros. El Señor Dios decidió que estaría con nosotros cuando entráramos en cualquier lugar. Es la guerra que está ganada. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Sabes por qué tenemos miedo? Por una mala interpretación del texto de Mateo 16, que dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Y yo digo: wow, las puertas del infierno, los demonios están atacando. Mentira, la iglesia está atacando. La iglesia está avanzando. Deja de pensar en eso. ¿Tiene sentido lo que digo? Están callados, me están mirando con una cara. Está bien, está bien. Número 4. Aquí para mí tal vez es el punto más crucial de todos. En el palacio, nuestras generaciones pueden ser afectadas. Para mí ese es el punto más crucial aquí. Mira la historia. David se queda en el palacio. David le llama a Betsabé. David le embaraza a Betsabé. La Biblia dice que Betsabé pierde ese hijo. Y en el capítulo 13, luego después de David arrepentirse y todo eso, capítulo 13, hay un problema, un pecado, una violación sexual sucediendo en la Biblia. Amnón, un hijo de David con una de sus concubinas, le ataca sexualmente a la otra hija de David con otra mujer llamada, esa chica llamada Tamar. Y esa mujer dice: pero ¿por qué me atacas? Si hablas con el rey, él me va a dar a ti. Y ese man dijo: no, le toma fuerza, le viola a esa chica. ¿Qué parece que sucede aquí? Mira, primer caso, violación, pum, ya sucedió aquí. ¿Qué pasa ahora? Absalón, en el capítulo 14, que es hijo de David, con la misma madre de Tamar, Absalón ahora se quiere vengar. Él viene y mata a Amnón. Pon atención. Él mata a su medio hermano. Y ahora Absalón se levanta en rebeldía contra David. Y Absalón ahora quiere tomar el reinado de David.
se rebela en contra de su padre. Yo te voy a decir una cosa: una generación cómoda genera una generación rebelde. Guarda eso, por favor. Porque si tú eres cómodo en la crianza de tus hijos, te van a rebelar en contra tuya. Una generación cómoda, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, una generación que es leve, que es liviana, que no habla del pecado, que no habla de santidad, es una generación que va a producir personas rebeldes a la palabra de Dios, rebeldes a los principios de Cristo. Pero, a ver, ¿tiene sentido lo que voy diciendo? Una generación que fue cómoda. David se acomodó. Y ahora toda una generación comienza a destruirse por el error de David, por la comodidad de David. Dios tiene gracia y misericordia siempre. Podemos pedir por misericordia de Dios y clamar por su misericordia. Deberíamos pedir. Pero ahora, cuando estamos cómodos, eso puede producir un problema generacional. Y nosotros tenemos que poner los ojos atentos a eso. ¿Tiene sentido, griego? Sí. Ok. Punto número 5. Solo déjame, si puedes anotar esa frase, dice, yo escribí aquí: si permanecemos en el palacio, las siguientes generaciones pueden sufrir por nuestra apatía. No seamos apáticos. 5. En el palacio somos confrontados en nuestro pecado. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 12, versículo 1, que Natán entra y le confronta a David en su pecado. Le confronta a David en su pecado. Y para mí, el palacio es ese lugar de confrontación, de arreglarnos, de uno confrontar al otro en su pecado. Pero a mí me admira la actitud de David, porque David, siendo rey, Natán cuando vino a él, David siendo rey podría haberle dicho: ¿quién eres tú? Yo mando aquí, yo soy el rey. Tú bajas tu cabeza y me respeta y punto. Pero la actitud de David fue completamente diferente. ¿Cuántas veces en la iglesia, cuando vamos a confrontar pecado, hay personas que han vivido, ya pasé por eso, de confrontar a una persona mucho mayor a mí en edad, y esa persona me dice: el tiempo que tú tienes de vida, yo tengo de evangelio. Y yo digo: pero eso no quita el hecho que estás en pecado. Eso no quita el hecho que estás equivocado. Y nosotros, como esas películas donde que la persona llega y la gente de FBI llega a la casa, abre aquí, FBI, deja entrar. Nosotros muchas veces en el evangelio somos así. Tengo 30 años en el evangelio, sirvo a Cristo no sé cuántos años, pero estás en pecado, brother. Arrepiente. Ahí viene una generación que tú le dices que estás en pecado. Ay, pero me duele tanto. Duele nada. Deja de pensar en el evangelio emocional. El evangelio es cambio de comportamiento. El evangelio no tiene que ver con tus emociones. Dios honra tus emociones, Dios las abraza, pero ahora no es sobre tus emociones, es sobre Él, es sobre el reino, es sobre el evangelio. Por eso no te puedes ofender si alguien te confronta, porque la confrontación de hecho es lo que nos alinea de regreso a nuestro llamado. Natán se acerca a David y dice: tú hiciste eso, rey. Y David dice: lo hice, con una actitud de decir: yo me arrepiento de mi pecado. La confrontación sirve para redireccionarnos a nuestro llamado. Si no estás siendo confrontado, cuidado.
tal vez no estás siendo redireccionado. Y si no estás siendo confrontado, exhortado, pregúntate si eres amado. Porque la Biblia dice que Dios corrige a los que ama. Si tú no recibes confrontación, cuidado, porque tal vez no es amado. Porque nosotros tratamos el amor como una complicidad a nuestros errores. No, yo tengo que amar. Sí, pero el amor también direcciona. El amor acepta, abraza y corrige. Ese es el amor de Cristo por nosotros. ¿Tiene sentido lo que voy diciendo? Van a salir de aquí con la cabeza explotando. Está bien. Pero ahora, ven conmigo al sexto punto. 2 Samuel 12:29. El sexto punto es que en el palacio tenemos la oportunidad de comenzar. Cuando son gratos a un Dios que es un Dios de gracia, bondadoso y de misericordia. Ese es nuestro Dios. Es un Dios en quien confiamos. ¿Ok? Ese es nuestro Dios. La Biblia dice en 2 Samuel 12:29. Abre ahí tu Biblia conmigo y lee conmigo. Dice así: por tanto, David, movilizando todas las tropas, marchó contra Rabá, la atacó y la capturó. Mira, David aquí había sido confrontado en su pecado. David reconoce su pecado. David se posiciona en un lugar de arrepentimiento. La Biblia dice que David lloró y ayunó por noches, dice la Biblia. Que la gente llegaba a David, levanta. No me voy a levantar. No me voy a levantar. Le dolía tanto su pecado que le decía: no me voy a levantar, no me voy a levantar. Y se quedaba ahí botado en el piso, arrepentido delante de Dios. Pero al momento que se levanta, David no se queda en el palacio. Lo primero que David hace, él dice: tropas, vamos al lugar del llamado. Vamos a volver al lugar del llamado. Y ahora lo que comenzó en 2 Samuel 11, que él manda las tropas y se queda en el palacio, ahora termina con David yendo, siendo redireccionado, siendo reposicionado en su llamado, con las tropas ahora, y él ataca la ciudad de Rabá y conquista la ciudad de Rabá. Eso es lo que sucede. Me pregunto si como iglesia no necesitamos un sacudón así, para levantarnos, arrepentirnos de lo que no hemos hecho, de nuestra apatía, levantarnos y decir: Señor Dios, estamos volviendo al lugar de llamado. Estamos volviendo al lugar de conquista, al lugar que necesita ser conquistado, al territorio que necesita ser dominado por nosotros, así por decir. ¿Tiene sentido lo que digo? Vuelvo a repetir: el enemigo solo tuvo entrada en lugares que la iglesia dejó de ocupar. Como iglesia tenemos que volver a esos lugares. Tenemos que volver. Son nuestros. El Señor Dios nos dio la tierra por posesión. Nos dio las naciones como herencia. Lo que sucede cuando estamos en el palacio es que estamos anestesiados. ¿Cuántos de ustedes ya recibieron una anestesia? Yo ya recibí hace poco, cuando me operé de la rodilla. Y yo intento mandar comando a que se mueva y no mueve. Yo digo: no va a volver a mover nunca. Y a veces yo siento que la iglesia está en ese lugar, que el Señor Jesús está diciendo: mueve, iglesia. La cabeza está diciendo: mueve, iglesia. Y la iglesia, y Él está haciendo una fuerza para la iglesia que se va bien. Nosotros estamos, pero está tan cómodo con un templo chévere de esos. Está tan cómodo con una adoración, con una banda que nos lleva a la presencia de Dios. Está tan cómodo. Y Jesús está diciendo: marcha, caramba, marcha. El caramba es por mi parte, no por Jesús. Marcha, avanza, y nosotros estamos aquí. Es tiempo de conquistar territorios. Somos una generación de David. Escucha, somos una generación de David.
y vamos a seguir avanzando. Por eso yo digo, ya digo de una, si tú estás aquí simplemente porque es una iglesia bonita, chévere, aquí no es tu lugar. Te amo en Cristo Jesús, pero ahora aquí vamos a avanzar. Como iglesia vamos a avanzar. Como iglesia vamos a pagar el precio. Escuché sí solo de 3 personas aquí en la primera fila. Bien, gracias. Otra persona por allá. Y aquí es cuando David se reposiciona en el lugar de la guerra. David va a Rabá y se posiciona. Y en la guerra, ahora mis últimos 3 puntos. En la guerra estamos cumpliendo nuestro llamado. Escucha, la Biblia dice que nosotros no peleamos contra carne o sangre, sino contra principados y potestades de las regiones celestiales. ¿Qué significa eso? Que primero mi conquista de territorio no es aquí en lo terreno, no es aquí en lo físico. Yo conquisto primero en el espíritu. Mira, todas las veces que David iba a conquistar un nuevo territorio, Dios ya le había autorizado a entrar. Les voy a explicar en un rato. Escucha, la iglesia nunca retrocedió de tamaño. Tal vez de influencia, pero nunca de tamaño. Y yo no quiero que mi generación sea la primera que sucede este efecto, que la iglesia retroceda de tamaño. No sé si ustedes saben datos del Ecuador, de la iglesia ecuatoriana. Hace 20 años éramos 5% de la población. Ahora somos casi el 12% de la población. Gloria a Dios por eso. La iglesia creció, pero tiene que seguir creciendo. Tiene que seguir expandiendo. Aún hay 88% de la población que necesita un toque de la presencia de Dios. Y hay 12% que necesita un avivamiento. Me incluyen en eso. Hay 12% que necesitamos de un nuevo despertar. Vamos a ponernos en posición de guerra para seguir cumpliendo nuestro llamado en este tiempo. ¿Tiene sentido lo que digo? 2, cuando nos ponemos en guerra, estamos conquistando nuevos territorios. Mira, la iglesia fue hecha para conquistar nuevos territorios. Piensa conmigo, estás aquí hoy porque hubo misioneros que vinieron hace 100 años para tocar esa tierra, para que iglesias comenzaran a ser abiertas. Estamos aquí hoy porque una generación que con un machete comenzó a abrir camino. ¿Y qué tal si nosotros somos la generación que sigue abriendo camino para nuevos territorios? Conquistando nuevos espacios, ocupando nuevos espacios. La iglesia tiene este carácter de conquista. Entienda lo que te estoy diciendo. La iglesia no es simplemente una reunión de domingo. La iglesia es un movimiento de conquista, voy a decir de esa forma. ¿Tiene sentido? Ahora mira que David en 2 Samuel 8:6 dice: en todas las campañas de David el Señor le daba victoria. ¿Quién le daba victoria? No era David que ganaba, era el Señor Dios que le daba la victoria a David. ¿Por qué? Porque antes había una realidad celestial para una ocupación terrenal. David solo respondía de una forma física lo que ya estaba liberado, la victoria en lo espiritual. Entonces tal vez nosotros primero tenemos que ganar territorios en el espíritu para que después la iglesia pueda ocupar y entrar en lo físico. Y ocupar territorios en el espíritu tiene que ver con ayunar. O estás dejando a que otros ayunen por ti. Estás delegando, estás en el palacio, otros están ayunando y yo estoy aquí, tranquilo. Solo a disfrutar. Tienes que pagar el precio en oración. Tienes que orar, buscar el rostro de Dios, interceder por la nación. O estás esperando que el ministerio de intercesión lo haga. O estás esperando que el pastor lo haga. Claro, le pago al pastor para que haga eso. Yo lo voy a hacer independiente si recibo o no. Pero ahora tú vas a hacer.
o tu corazón está en recompensa. Tal vez tu recompensa vas a ver en otras generaciones, no ahora. ¿Estás dispuesto a pagar un precio en oración y ayuno para que otras generaciones vean y tal vez tú no veas? Es la mentalidad generacional. David no vio el templo siendo construido, pero él pagó el precio para que su hijo construyera. Tenemos que conquistar nuevos territorios en el espíritu primero. La Biblia dice que nuestra pelea no es contra carne o sangre, sino principados y potestades en las regiones celestiales. Tengo tiempo. Ese texto yo estaba explicando en esa vigilia. ¿Cuántos aquí estuvieron en la Biblia? Charamba. La siguiente vamos a tener 400 personas aquí adentro, en el nombre de Jesús. Yo estaba explicando que ese texto de Efesios capítulo 6, que dice de la lucha, nuestra lucha no es contra principados y potestades, perdón, no es contra carne o sangre, sino contra principados y potestades. Tiene que ver con esa lucha greco-romana. Ustedes saben cuál es la griego-romana, que es en las Olimpiadas, que hay un círculo y hay dos personas luchando aquí adentro, y una tiene que sacar a la otra del círculo. Esa es la lucha que estamos luchando. Tiene que ver con permanecer, con resiliencia. Yo estoy aquí luchando con la persona y esa persona tiene que sacarme y yo tengo que sacar a la persona. Piensa que tú estás luchando contra los dominadores del aire del Ecuador en el espíritu. Eso estás haciendo. Y hay el círculo aquí, Ecuador, y tú estás diciendo: aquí nos posicionamos nosotros, tú no entras aquí. Le expulsas territorio tuyo. La iglesia expulsa, el territorio es la iglesia. Por eso nosotros luchamos contra principados, potestades, dominadores de este mundo, porque primero dominamos en el espíritu, pero cuando dominamos en el espíritu, discipulamos en lo terrenal y ocupamos aquí también. ¿Tiene sentido lo que digo? Punto número 3 para terminar. Cuando nosotros estamos en la guerra, estamos trayendo bendición al pueblo de Dios. Mira, yo dije eso y voy a seguir diciendo. Si las otras iglesias no están dispuestas a pagar el precio, nosotros vamos a pagar. Nosotros vamos a pagar para que sean bendecidos todos. Y no solo las iglesias. Y si las iglesias quieren unirse, paguen precio con nosotros, no hay problema. Estamos juntos. Pero nosotros no estamos haciendo para que nosotros seamos beneficiados. Escucha, estamos haciendo para el beneficio del pueblo de Dios. Estamos haciendo para el beneficio de una nación. Estamos haciendo para el beneficio de una tierra. Es tiempo de que nos levantemos para ganar territorios en el espíritu. No traten batalla espiritual como si no existiera, porque la existe. Ya ganamos, pero tenemos que pelear. Tenemos que tomar posesión de los territorios en el espíritu. ¿Tiene sentido lo que digo? Y no estamos bendiciendo solo esta generación, estamos preparando terreno para otras generaciones. Piensa que cuando tú ayunas, cuando tú oras, cuando tú pides una intervención de Dios en esta tierra, lo estás haciendo no solo para ti, estás haciendo para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, para los que vienen después de ti. Y yo quiero que mis hijos experimenten algo mucho más grande de lo que yo estoy experimentando. Yo quiero que mis nietos experimenten aún más. La Biblia dice, yo ya estoy ya aquí, ya tengo tiempo. La Biblia dice que el sabio no deja herencia solo para sus hijos. Escucha, deja herencia para los hijos de sus hijos. Cuando tú piensas en dejar herencia, tanto financiera como de legado, como de valores, piensa espiritual también. Y yo quiero dejar un legado para mis nietos,
una herencia que mis nietos van a amar al Señor Jesús más de lo que yo amé. Tú, maestra, piensa conmigo, iglesia, piensa aquí. Como iglesia, yo no quiero dejar un legado solo para esta generación. Yo quiero batallar en el espíritu, tanto que mis nietos, que nuestros nietos de aquí a 60 años, 80 años, ellos van a disfrutar y van a tener la misma mentalidad cíclica de construcción y dejar legado para las siguientes generaciones. Es eso lo que nosotros estamos pensando. Yo no estoy, escucha, yo estoy pensando en 10 años, yo estoy pensando en 80 años. Crea esa mentalidad en ti. No piensa que estás construyendo para los próximos 5 años. Estás construyendo para los próximos 100 años. Que tú vas a estar aquí. Yo voy porque voy a vivir los 100 años. ¿Tiene sentido lo que voy diciendo? Y yo siento que en un tiempo que nosotros nos levantemos como una iglesia que sale del palacio y se va a la guerra. Se va a la guerra. Amén.